Muy buenos días, chicos. Vamos a ver el día de hoy la lectura crítica. Como se habrán dado cuenta si están revisando su libro, es el último tema que nos viene en el texto de nuestra materia. Sin embargo, no vamos a terminar ahí el programa porque tiene que ser ampliado. Vamos a ver otros temas aunque no estén en nuestro libro. Con lo que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a dejar terminado. ¿No les da gusto que por fin ya hayamos terminado el libro? Entonces vamos a ver aquí que dentro de la lectura crítica tuvimos que haber pasado previamente por los demás tipos de lectura y los demás tipos de textos para poder llegar a este que requiere una gran responsabilidad. Cuando hablamos acerca de la lectura crítica es porque vamos a dar un punto de vista, vamos a dar una opinión, pero lo que nos dice como un punto fundamental dentro de este tipo de lectura es que no tiene que ser a la ligera, que tiene que ser una opinión sustentada, que tiene que ser con conocimiento de causa de aquello que vamos a opinar, porque dentro de la lectura crítica lo que se tiene que hacer también es, en la medida de lo posible, dar otras opciones, posibles soluciones dentro de nuestros comentarios personales. Por ello es que debemos de saber de qué se está hablando y no comentar a la ligera, porque se necesita un sustento, se necesitan argumentos, y ustedes deben recordar que un argumento son las ideas que se exponen, pero que tienen que ser sustentables, y estas ideas que se sustentan, que presentan una tesis y se sustentan, esos son los argumentos. Entonces siempre la lectura crítica tiene que estar basada en ideas que podamos comprobar, que podamos sustentar ampliamente, porque podemos tomar como referencias otros puntos de vista que tengan mayor peso en lo que uno está exponiendo. Entonces a eso le podemos llamar también referencias. Nos referimos a lo que alguien más ha dicho acerca del tema que nosotros estamos abordando. Cuando hacemos una crítica puede ser muy a la ligera y va en ciertos temas cuando no se trata, por ejemplo, de una postura en un texto que ustedes van a presentar como una tarea o una exposición. Cuando estamos en la vida cotidiana, en la plática entre amigos, en la familia, podemos dar puntos de vista, y ahí sí es válido exponer qué es lo que uno cree, porque es solamente un punto de vista dentro del ámbito familiar o personal. Pero cuando ya es algo académico o laboral, sí se tiene que sustentar para que tenga un respaldo ese comentario que uno está haciendo. Vamos a ver aquí en el texto que vamos a leer el día de hoy. La lectura crítica tenemos: no disminuyas la libertad de los otros, y vamos a ver posteriormente por qué soñamos, que son las dos últimas lecturas que nos viene en nuestro libro de texto para concluir el tema. Entonces, si ya sabemos que criticar es emitir juicios, y para emitir juicios debemos de tener conocimiento del tema, pues aquí vamos a leer estos textos para que se puedan resolver las preguntas que vienen a continuación. Cuando dice no disminuyas la libertad de los otros, desde ahí ya sabemos de qué va a tratar, con un panorama general, y desde del título nos está diciendo, suponemos que va a hablar acerca de la libertad. No disminuyas la libertad de los otros. Dichoso aquel que puede decir al fin de su existencia lo que en español Séneca dijo en sus Máximas Morales: saldré de la vida protestando que amé la buena conciencia y las buenas ocupaciones, y que no disminuí la libertad de nadie, y ninguno disminuyó la mía. Siendo tan relativa como lo es, tan condicionada como los hombres y los sucesos, la libertad constituye, sin embargo, el sumo bien de la tierra. Schopenhauer afirmó que la salud, la juventud y la libertad eran los tres bienes humanos por excelencia. Pero la salud muchos no la tienen. Pasa la juventud como el verdor del verano, y si la libertad no nos resta cual postrera novia, nuestra indigencia moral es infinita. Hay amigos de un egoísmo feroz, los llamados amigos íntimos, los que se dicen afectuosos. ¿Se está tan bien con ustedes?, exclaman, y os abruman con sus visitas. Jamás en su conciencia menguada se preguntaron si tú estás bien con ellos, y te esclavizan con las propias cadenas de tu cortesía, tu generosidad y tu paciencia. Piensa en cambio tú, cuán preciosa es la libertad de los otros. Deja más bien a todos con deseos de verte de nuevo. Sean tus virtudes parvas y tu cordialidad espaciosa. Ve donde te necesitan, no busques mucho las compañías que te diviertan, y pensando acaso que tú no las diviertes a ellas, y en un sagrado respeto por el noble y mermado bien que al quitarnos la salud y la mocedad nos dejan compasivos de los dioses. Entonces aquí, como ven, está hablando acerca de la libertad y la importancia que tienen, y que debemos aprender a valorarla. Y nos dice aquí que el filósofo alemán Schopenhauer decía que había tres bienes por excelencia: la salud, la juventud y la libertad. Pero nos dicen que muchos la salud no la tienen,
que la juventud se pasa tan rápido y que a veces ni siquiera la valoramos, que se pierde inmediatamente, que es lo único entonces que le queda al ser humano, es la libertad. Pero la libertad para hacer lo que quiera, pero mucho nos dice aquí que a veces hay gente egoísta que pensando en su beneficio propio nos esclaviza con su presencia. Entonces aquí a lo mejor era un ser apartado que no le gustaban las visitas porque nos dice no hay que siempre imponer nuestra presencia a aquellos que a lo mejor no la quieren y que no te van a decir no vengas, no estés presente porque son corteses y se esclavizan, te esclavizan a tu propia cortesía. Sin embargo, puede ser que esto no sea cierto, pero tampoco tenemos que estar, nos dice aquí, atosigando a los demás. Hay que dejarles la libertad de su tiempo y la libertad de hacer con él lo que mejor les parezca o les convenga. Y entonces de esto nos está tratando el texto. Obviamente aquí cada uno de ustedes va a tener su propia opinión. ¿Qué es la libertad? Porque a veces las libertades las tenemos como que en una definición muy personal y lo que para algunos sea la libertad, quizá para otro no lo sea. Aquí él querría estar solo, que no lo visitaran, estar consigo mismo, su tiempo y sus propias necesidades. Pero hay quienes prefieren estar en compañía de otros y son libres entonces de estar con otras personas compartiendo ideas o gustos o por lo menos un tiempo valioso en el que ambas partes puedan disfrutar. Entonces aquí siempre en las lecturas, sobre todo críticas, uno va a emitir opiniones, uno tiene que decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, puede ser que parcialmente sí lo estemos, pero en otras partes no, y es ahí donde vamos a emitir nuestro juicio y puede ser una refutación. Recuerden que una refutación es una idea contraria a la tesis que se presenta. Y si aquí nos habla de esos tres bienes que son la salud, que es la juventud y la libertad, pudiéramos nosotros agregar uno, restarle importancia a otro y vamos a dar entonces comentarios. Vamos a ver aquí que tienen actividades, ustedes van a contestar los 5 puntos que vienen en la página 111. Después tenemos la lectura de por qué soñamos. Ustedes se hayan preguntado cuál es la importancia de los sueños, por qué lo hacemos, por qué soñamos. Quizá no haya sido algo que nos preocupe o que nos haya llamado la atención. Algunos otros quizás sí lo hayan hecho, pero aquí nos dan algunas explicaciones de por qué se sueña. Y obviamente aquí comprobado, pues no está, por eso hay tan diversas posturas acerca de ello, porque no se sabe a ciencia cierta a qué se debe aquello de los sueños. Pero aquí tenemos algunas posturas. Esta lectura la encontramos en las páginas 112, 113 y al final de la 113 nos pide que contestemos 5 preguntas, con lo que termina entonces aquí los textos dentro de nuestro libro. Vamos a ver aquí, ¿por qué soñamos? Esto fue tomado de la revista Muy Interesante en el 2015. La humanidad siempre ha estado fascinada por los sueños y, naturalmente, ha intentado asignarles un propósito o significado. Sin embargo, a la ciencia aún le cuesta trabajo explicar por qué soñamos. Incluso para la onirología, estudio de los sueños que abarca la neurociencia, la psicología y hasta la literatura. Los sueños permanecen un misterio. Existen varias teorías que intentan explicar el fenómeno. A continuación, 5 de ellas. Uno de los primeros intentos por estudiar científicamente los sueños estuvo a cargo del psicoanalista Sigmund Freud a principios del siglo XX. Tras analizar los sueños de cientos de pacientes, Freud llegó a la conclusión de que se trataban de un mecanismo para realizar los deseos. Todo sueño, incluyendo las peores pesadillas, pueden ser vistos como una manera de conseguir lo que deseas, ya sea literal o simbólicamente. De esta manera salen a luz los deseos enterrados en el subconsciente. Otra teoría sugiere que soñamos para recordar. Varios estudios demuestran que las personas recuerdan mejor aquello que se les enseña si sueñan después de aprenderlo. De esta manera los sueños nos ayudan a retener información. Esta teoría es sustentada por el trabajo de Robert Stickgold, del director del Centro del Sueño y Cognición del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, quien propone que los traumas son mayores si se sueña justo después de vivirlos. Lo contrario es cierto para la teoría del aprendizaje inverso, pues propuesta por Francis Crick, quien colaboró en el descubrimiento de la estructura del ADN, y Graham Mitchell en 1983, la cual establece que soñamos para olvidar. A través de los sueños nos deshacemos de las conexiones y asociaciones indeseadas que formulamos en nuestro cerebro durante el día. Los sueños son mecanismos de recolección de basura que limpian nuestra mente, los pensamientos inútiles para dar luego pensamientos más importantes.
¿Has escuchado el dicho, medítalo con la almohada? Es el concepto detrás de la teoría propuesta por la investigadora Deirdre Barrett, la cual sugiere que los sueños son una especie de escenario en el que resolvemos los problemas de manera más efectiva que en la vida real. Esto se debe a que la mente soñadora es capaz de hacer conexiones más rápidas que la mente despierta. Entonces aquí nos están dando distintas posturas y visiones de por qué soñamos, cuáles son las causas. Puede ser que nos ayuden a cumplir deseos o que no nos atrevemos a decirlos en la realidad y que están en nuestro subconsciente, como lo plantea Sigmund Freud. Puede ser que sea para recordar y esto nos ayude entonces a tener presente aquello que en el día a día se está viviendo. Aquí en esto muchos consideran que cuando uno tiene temas importantes que aprender, es importante que uno lea minutos antes de dormir, porque es la última información que llega a nuestro cerebro y que cuando dormimos la procesa con mayor facilidad y entonces lo vamos a entender más fácilmente. Por eso muchos sí recomiendan que uno lea, sobre todo lo que nos cuesta más trabajo comprender antes de dormir y que nuestra mente entonces lo va a trabajar y tendremos mejores resultados. No estaría por demás llevarlo a la práctica para saber si eso es cierto o no. Y también se nos dice que nos sirve para olvidar, que todo aquello que es realmente basura en nuestro día lo olvidamos a través de los sueños, lo soñamos y se va desechando toda esa información. Entonces también nos dice que nos sirve para resolver problemas. Nuestra siguiente postura nos dice que con ello resolvemos problemas porque nuestra mente inconsciente resuelve más rápido las cosas que nuestra mente consciente y por ello a través de los sueños podemos darle solución a un problema cuando no podríamos hacerlo con tal facilidad si estamos despiertos. Entonces aquí tenemos distintas posturas. ¿Qué se pide acerca de este trabajo? Les pide que realicen lo siguiente. ¿Cuáles son las 5 teorías del sueño y a qué se refieren? Ustedes aquí las anotan. ¿Sabes cuánto dura un sueño? ¿Es que un sueño recurrente y con qué teoría lo puedes explicar? ¿Qué diferencia existe entre soñar y dormir? Es importante soñar y cómo repercute en la salud física y emocional. Y es que aquí cabe señalar que todos soñamos y lo hacemos diariamente, pero no nos acordamos de aquello que soñamos. Simplemente lo hacemos y se nos olvida porque no es trascendente. Entonces a veces solo nuestros sueños trascendentes, ya sea porque son muy bonitos o porque son pesadillas, los vamos a recordar. Pero la mayoría de ellos los olvidamos porque podemos soñar por lo menos una sola vez cada noche o pueden ser más sueños, pero no los recordamos porque no fueron importantes. Entonces siempre vamos a estar soñando porque es una forma también de liberar aquello que nos transcurre durante el día. Entonces muchachos, con estas lecturas vamos a terminar. Ahora, les explico qué es lo que van a hacer como trabajo para enviar a plataforma. Lo del libro, contéstelo aquí en el libro, no lo van a enviar, hágalo simplemente. Lo que van a enviar, y ya vienen el formato que les envié el día de ayer, vienen las actividades de la semana y ya les dije, me las van a enviar todas el día jueves, el jueves en la tarde, para que en un solo archivo vaya lo que estemos haciendo el día de hoy. Aquí ya viene el espacio para que ustedes entreguen la canción. Les pedí una canción que la analicen, que le hagan, pues sí, una interpretación y la envíen. Ese es el punto 1. El punto 2, que es lo que corresponde a la temática del día de hoy, es lee el texto siguiente y emite un comentario objetivo al final de ella. Al hacer un comentario, lo que ustedes están realizando es una crítica. Por lo tanto, vamos a ver aquí, la lectura se llama ¿Cómo era la costumbre de los espartanos? Estos grandes personajes míticos que nosotros conocemos y que se presentan de una manera valiente en la película de 300, si es que ya la han visto, que está basada en un suceso histórico que es la guerra de las Termópilas. Y aquí vamos a ver cómo 300 soldados que aunque perdieron la batalla, se enfrentaron aguerridamente ante el ejército de Jerjes, que era el más poderoso de aquel entonces. Van a tener entonces aquí la lectura de qué son los espartanos, quiénes eran, cuáles eran sus características, qué nos dice de ellos. Por ejemplo, aquí cuando a ellos se admira por su valentía en la guerra, porque eran valientes, feroces, aguerridos dentro de toda
la Grecia, ellos eran los soldados por excelencia, a ellos recurrían porque eran los de mayor valor, los más ágiles en la guerra, puesto que se les capacitaba para ella a partir de los 7 años. Durante los primeros 7 años, desde recién nacidos hasta los 7 años, pertenecían a sus padres, quienes los cuidaban, pero también eran muy duros con ellos. Nos decían que a los bebés, a diferencia de los bebés del resto de Grecia que los cuidaban, los tenían en colchoncitos suaves, con juguetes, a los niños griegos, espartanos, desde que nacían pasaban por una revisión que ustedes ya verán aquí en el texto, y que si no pasaban esa revisión física o que fueran sanos, que fueran aptos porque su fin era la guerra, los mataban, los arrojaban desde una montaña porque no querían bebés débiles. Por lo tanto, los varones eran más valiosos, más preciados que las niñas porque eran ellos quienes iban a ir a la guerra. Y entonces se los tenían desde bebés en lugares sólidos, por ejemplo, en una plancha dura para que ahí pudieran acostarse sin cobijitas ni nada. Los tenían con hambre para que pudieran aguantar cuando estuvieran en la guerra. Entonces son unas condiciones difíciles. Entonces aquí uno de los apartados se mataban a los bebés débiles. ¿Cómo era la educación en Esparta, que tenía que ser encaminada hacia la guerra? Les decía que durante los 7 primeros años pertenecían a los papás que se hacían cargo de ellos. De los 7 en adelante pertenecían al Estado, quienes le daban una educación, y esa educación era prácticamente militar, donde los ejercitaban para hacer hombres fuertes que vayan a la guerra, porque a partir de los 20 años iban a la guerra y tenían que hacerlo obligadamente, y hasta los 60 años era obligatorio que participaran dentro del ejército. Después de la educación en Esparta, nos habla de cuáles eran unas obligaciones, y aquí cuando nos dice aceptar un amante es porque habían en los jóvenes a partir de los 12 años podían tener un amante, y no podían, muchas veces era obligatorio tener un amante mayor. Y aquí se habla de pederastía, porque imagínense que un joven fuera obligado a tener un amante, porque recuerden que dentro de la cultura griega la homosexualidad era algo pues común y corriente, y que los mayores podían elegir a un joven amante simplemente para estar con ellos. O sea, no era mal visto, era hasta a veces algo que tenía que hacerse socialmente aceptado. Entonces vamos a ver que también eran secos y cortantes porque no tenían la retórica de los atenienses, del resto de los griegos, que ellos cultivaban la filosofía, la literatura, la oratoria, que es el arte de hablar. Ellos eran tajantes, simples, porque es así como estaban acostumbrados. Lo único que les interesaba era la guerra. Y entonces, a través de eso, ¿cómo afrontaban la muerte? Para ellos era un honor morir en la guerra, y si no se moría en ella o se escapaba de ella, a veces hasta resultaba indignante, vergonzoso. Y lean el texto, muchachos, está interesante. Ya que lean el texto de los espartanos, vamos a tener ahí que simplemente van a dar un comentario al respecto, solamente eso, y dejan pendiente el punto 3 porque eso lo veremos en la clase de mañana. Entonces, chicos, simplemente para recordar lo visto el día de hoy, cuando hablamos acerca de la lectura crítica, lo que estamos haciendo es un comentario. Vamos a exponer nuestras opiniones, vamos a ejercer nuestro criterio para poder expresar aquello que nosotros creemos, pero eso debe de estar sustentado. No emitamos juicios de manera subjetiva. Subjetiva quiere decir emocional, sin ser razonada, donde van involucradas más las emociones y los sentimientos que el razonamiento mismo. Y lo que debe ser entonces importante es el razonar. Por ello debe estar fundamentado, y que tenemos diferentes tipos de crítica. Una crítica cuando estamos en el ámbito familiar o entre amigos, que esa sí es sin sustento porque es lo que nosotros creemos, es nuestra postura personal. Pero cuando estamos ya en un trabajo académico o cuando estamos en nuestra labor, ya si estamos trabajando, en este caso sí tiene que ser con un sustento para que digamos por qué pensamos de esa manera, en qué otras ideas estamos basando nuestro propio entendimiento para ejercer una opinión. Entonces sí es importante que cada que uno haga opiniones sean razonadas, sean pensadas, y que así las podamos transmitir a nuestras opiniones de aquello que estamos hablando. Entonces, no hablar por hablar,
tener conocimiento de aquello que se está tratando para emitir un comentario, entonces sí, que sea apropiado a aquello que se trata, donde vamos a dar nuestra opinión. No importa de qué tema sea, si es de política, si es de religión, si es de hasta del fútbol. No son los apasionamientos, sino la objetividad lo que tiene que predominar. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro el tema y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.